¿Qué tan increíble tienes que ser para que a los 11 años logres sacar del primer puesto de las listas a los mismísimos Beatles? Todos recordamos al Michael Jackson del guante y el moonwalk, pero son pocos los que recuerdan el sudor, las lágrimas y la disciplina militar que hubo detrás de los Jackson 5. Esta es la historia de un prodigio que pasó de cantar lo que otros escribían a dominar el mundo con su propia voz. Así que si quieres saber cómo es que pasamos de I Want You Back a Don't Stop Till You Get It Now, quédate en este video. Yo soy Gecko y esto es Cora Sounds. A día de hoy, Michael Jackson es una superestrella que carga con su propio rango de leyenda. Sin embargo, hubo una época en la que su nombre remitía directamente a los Jackson 5, un grupo musical creado por los padres de Michael y que estaba conformado por 4 de sus hermanos y él. Aunque en un principio los integrantes eran Jackie, Tito y Jermaine Jackson, también estaban acompañados de sus 2 amigos, Johnny Jackson y Ronnie Rancifer, los cuales, a pesar de estar en la banda, la verdad es que no duraron mucho. No eran ni muy malos ni muy buenos. Tuvo que nacer Michael para que la banda obtuviera relevancia. Teniendo apenas 5 años, las dotes musicales que tenía lo llevaron a hacer los coros, aunque un día su madre Catherine lo escuchó cantar en su habitación. Rápidamente llamó a su padre, que al escuchar su voz no dudó en hacerlo la voz principal del grupo, desplazando así a su hermano Jermaine, quien era el vocalista en ese entonces. Y tal parece ser que esto no molestó a ningún integrante. En declaraciones posteriores dirían que eso era el movimiento más lógico. Vamos, que Michael tenía una presencia tan intensa que él debía ser el líder. Apenas tenía 8 años y ya debía de cargar con el peso de ser el líder de la banda, cosa que no era poco. Quizá a nivel nacional no tenían mucha relevancia que digamos. Sin embargo, los Jackson 5 se la pasaban dando giras, en presentaciones y en ensayos. No había tiempo para nada más, solamente para sus fans. Dormían cuando y donde podían. Lo que para un famoso actual puede ser una rutina solamente durante los conciertos, para los Jackson 5 era el pan de cada día. Además de ser su manager, su padre, Joe Jackson, era muy perfeccionista y en cada ensayo se los recordaba. Si se equivocaban, tabla. Si se quejaban, tabla. Si por alguna razón los encontraba descansando, tabla. Su padre prefería que se matasen ensayando con dolor, sudor y lágrimas a que perdieran el tiempo dando vueltas por la cuadra, jugando y haciendo lo que cualquier niño de 8 años debería de estar haciendo. Así que su día a día era ensayo tras ensayo, presentación tras presentación, nada más. Este nivel de perfeccionismo se lo terminaría contagiando a Michael y definiría su ética de trabajo para años más adelante. Y si antes no podían salir a jugar, ahora no podían hacer cosas tan esenciales como ir a estudiar. La gente se metía a su salón solamente para verlo o tomarse una foto. Ya no existía un momento en el que pudiera ser un simple niño, y en su casa era igual. La falta de intimidad era tan grande que muchas veces los hermanos se despertaban con un completo extraño parado ahí observándolos dormir. Era ya imposible vivir ahí. Tuvieron que cambiar de colegio. Alcanzaron un nivel de fama tan impresionante sin ningún sello discográfico detrás, que hoy en día la verdad puede resultar algo bastante común, pero estamos hablando de los 50, una época en la que la segregación estaba a flor de piel. Rompieron barreras raciales. Contaban que habían fans que les hacían cartas contándoles sus problemas y cómo estos se solucionaron. Cosas del tipo: en la escuela me miraban mal por mi color de piel, pero dije que me gustaban los Jackson 5 y los demás niños se acercaban a platicar conmigo. Su talento y su fama eran tan grandes que lógicamente alguien se terminó acercando a ellos. Después de ganar un concurso de talentos, Bobby Taylor y Diana Ross los presentarían a Berry Gordy Jr., jefe y fundador de Motown Records, el sello que los posicionaría a nivel nacional e internacional. En la ciudad de Detroit, por ahí de 1959, Berry Gordy fundaría este sello discográfico, y su nombre deriva del sobrenombre de la ciudad, la cual era conocida como Motortown, o Pueblo Motor o Ciudad del Motor. Ya saben, Motortown, Motown. Y este es un dato bastante curioso porque el nombre estaba estrechamente relacionado con el funcionamiento del sello. Gordy había trabajado en una línea de ensamblaje antes de fundarlo. Ahí se dio cuenta de lo importante que era que una empresa que se dedicaba a la fabricación de un producto funcionara como relojito, es decir, todo a su tiempo, en el momento adecuado y básicamente de forma perfecta, con el propósito de lanzar un producto de alta calidad. Esta misma visión la implementó a su equipo de trabajo. Había 3 líneas de ensamblaje. La primera estaba dedicada a la escritura de las diferentes canciones. La segunda se encargaba de interpretarlas musicalmente hablando. Estos eran conocidos como The Funk Brothers. Y la tercera se encargaba de la producción de las mismas. Este grupo sería conocido como The Corporation. Lo digo así porque de por sí el nombre suena medio mamón, pero son bastante importantes dentro del sello. De hecho, es gracias a ellos que Motown logró hacerse un nombre dentro de la industria, teniendo en sus filas artistas como Stevie Wonder o Diana Ross. Esta última como solista, pero en un principio siendo miembro de The
Supreme. Y no puedo evitar mencionar que este grupo compitió directamente contra The Beatles en las listas de éxitos. No era raro ver a estos muchachos ingleses en el top número 1, seguidos por ellas en el top número 2. Y viceversa. Los de Motown tenían visión y observaban todo a su alrededor, y es que para finales de la Segunda Guerra, el R&B empezaba a ganar lugar dentro de los barrios marginales de las distintas ciudades, atrayendo así a una gran cantidad de jóvenes. Eran pocas las discográficas que apostaban por este género, sin embargo, los sellos pequeños de aquel entonces vieron una oportunidad bastante grande ahí, y Motown era parte de ellos. La discográfica se dedicaba a buscar jóvenes promesas afroamericanas, y les ofrecía algo que las grandes empresas no, una oportunidad, además de dar clases de baile, presencia en el escenario y etiqueta, por lo que de alguna manera cada artista era agradable visualmente. Eran jóvenes muy talentosos con un grupo de artistas igualmente talentosos trabajando detrás. Cada producto se medía a la perfección para que cumpliera ciertos estándares, y cuando tenían el visto bueno por The Corporation, salían al mercado. Como consecuencia, la música que hacían llegaba a todos lados. Por un lado se propagaba fácilmente por la radio, eran canciones rítmicas con coros pegajosos y estructuras cortas, que dejaban al público con ganas de más. Y esto, como les digo, no era casualidad. En Motown existía un control de calidad muy estricto, donde cada semana se evaluaban los lanzamientos potenciales, y solo se publicaban aquellos que sonaban como un hit, lo que aumentaba las posibilidades de un éxito comercial. Llegaban al público afroamericano porque Motown era un sello profundamente arraigado a esa comunidad, que impulsaba el talento negro en una industria que históricamente les cerraba las puertas, pero también lograban cruzar la barrera racial gracias a una estrategia muy clara. Gordy buscaba deliberadamente un sonido crossover, es decir, música que pudiera sonar tanto en estaciones de radios para negros como las estaciones de pop dirigidas a los blancos, y eso tuvo un impacto enorme. En una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos, Motown no solamente hacía música exitosa, estaba unificando audiencias. Sus canciones sonaban en todos lados, para todo tipo de público, logrando algo poco común en ese momento, que personas de distintos contextos, razas y realidades estuvieran escuchando exactamente lo mismo. Pero hey, antes de continuar, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si es que no lo has hecho, mi hermano, yo te lo agradecería un montón. Ahora sí, continuemos con el video. Para este punto creo que el hecho de que Jackson 5 firmara con Motown era algo que sí o sí tenía que pasar. Ambos habían alcanzado la fama siendo empresas pequeñas, por así decirle, y ambos habían roto la barrera racial que existía, así que de algún modo este choque de titanes tenía que suceder, y el resultado de esto fue un hit de nombre I Want You Back, lanzada en 1969, un año después de la integración del grupo al sello. En 1968 fueron trasladados de Gary a Los Ángeles, y en los últimos meses del año siguiente saldría su primer disco. Diana Ross presenta a los Jackson 5, y esto es algo muy importante porque no solamente se trata del primer álbum de estudio de la banda, se posicionó en el top número 5 de la lista de Billboard tan solo 3 meses después de su salida, poco más, poco menos. Además, estuvo compitiendo contra Led Zeppelin 2, Abbey Road de The Beatles, Let It Bleed de Rolling Stones y Santana de Santana, entre muchos otros músicos y discos. Claramente se convirtieron en uno de los grupos más escuchados de todo Estados Unidos, y tan solo se trataba de su primer álbum de estudio. Rompieron esquemas en su carta de presentación, pero no fue lo único. El éxito fue tan grande que a lo largo de 1970 llegaron a sacar 3 discos, 4 si contamos el que salió en diciembre del 69, y para finales de enero I Want You Back, su primer sencillo, alcanzó la primera posición en la lista de Billboard. El disco había salido el mes pasado y ya era la canción más escuchada de todo el país. Quizá esto no sea impresionante hoy en día, pero tengan en cuenta que estaban debutando en el 69, bajo un país abiertamente racista, en ese entonces nada más. En mayo de ese mismo año sacarían su segundo álbum, ABC, el cual, a diferencia del anterior, se posicionaría en el puesto 4 de la lista. Sacaron un disco en menos de 6 meses y alcanzó un mejor puesto. Y no solo eso, este disco tuvo 2 sencillos que también fueron un éxito, ABC y The Love You Save. Y solamente para que se den un quemón de oídos, ABC terminó desplazando a Let It Be de The Beatles. 5 chicos de Gary, Indiana, que apenas alcanzaban la mayoría de edad, habían desplazado a unos artistas tan consagrados como eran The Beatles. Para junio de ese año, The Love You Save volvió a desplazar al grupo inglés, demostrando una vez más el talento de los Jackson 5 y la calidad con la que salían los artistas de Motown Records. Parecía que para el grupo el éxito estaba asegurado.
Y sí, a pesar de nunca alcanzar el primer puesto, siempre se mantenían en el top 5 de la lista, ya que en septiembre de ese mismo año sacarían su tercer álbum, The Third Album. Se logró mantener en el cuarto lugar y esta vez no desplazó a los Beatles, pero sí que se mantuvo en la primera posición con el sencillo I'll Be There. Básicamente, durante 4 semanas no consecutivas fueron el grupo más escuchado de todo Estados Unidos, demostrando así dos cosas. La primera es que el sistema creado por Motown Records funcionaba tan bien que lanzaba productos directamente al estrellato, y la segunda que los Jackson 5 no eran un simple grupo musical, se trataba del futuro de la música. Para diciembre sacarían el cuarto álbum de la banda, Jackson 5 Christmas Album. A este no le fue tan bien en las listas de éxitos, pero se debe a una razón. Se trataba de un disco de estación y estos normalmente no logran grandes cosas, aunque eso sí, llegó a la cuarta posición de discos navideños. Y es curioso porque normalmente los Jackson 5 se terminaban estancando en la cuarta posición, aunque fueran solo discos de temporada. De igual modo, es impresionante lo mucho que lograron en menos de un año, por lo que trataron de repetir la fórmula para el año siguiente. ¿Qué podría mal ir Sal? Nada en realidad. Sin embargo, tampoco les fue como en 1970. El primer disco de ese año fue Maybe Tomorrow, el cual quedó en el puesto 32 de la lista. Sí, a diferencia de los anteriores, a este álbum no le fue tan bien, y el sencillo con el mismo nombre llegó a top 20. Miren, la diferencia es muy grande. Sin embargo, seguían siendo exitosos. El puesto 20 dentro de los sencillos más escuchados de la semana no es un mal lugar, tampoco el 32. Sin embargo, no era un top 10, lo cual era un llamado de atención bastante interesante. El segundo disco de ese año fue Going Back to Indiana, el cual fue grabado en concierto y sirvió más como un promocional, por lo que no tuvo un gran impacto. El que sí tuvo una gran aceptación fue Greatest Hits, alcanzando el puesto 10 de la lista de Billboard. Sin embargo, se trataba de un disco recopilatorio con lo mejor de los Jackson 5, y si anteriormente habían logrado un top 5 con estas canciones, no era raro que llegaran a un top 10, pero es que ese era el problema. Alcanzaron un puesto alto no por una nueva propuesta, sino por el repertorio que los llevó a los primeros lugares anteriormente. Y aunque podría parecer que los Jackson 5 habían caído, la realidad era diferente, puesto que seguían siendo bastante exitosos. Para 1972 aún colocaban canciones en los primeros puestos, y Michael, con tan solo 13 años, empezaba a destacar como solista, con Go To Be There, que tuvo una muy buena aceptación con el público, demostrando que también tenía el potencial para brillar por su cuenta. En ese año y en 1973 lograron mantenerse en un punto bastante estable. Ya no dominaban las listas como en sus inicios, pero tampoco desaparecieron. Sacaban discos con un buen rendimiento y sencillos bien posicionados. Ya no estaban desplazando a gigantes como los Beatles, que bueno, tampoco es como que The Beatles siguieran juntos para el 72, pero entienden a qué me refiero. El impacto ya no era el mismo. Y es que el problema no era la falta de talento, sino el sistema detrás de ellos. Motown controlaba por completo la música que hacían. No escribían, no producían, no decidían. Esto funcionó perfectamente al inicio, pero con el tiempo empezó a limitar su crecimiento creativo. Michael, especialmente, comenzaba a frustrarse por no poder participar de manera creativa en sus propias canciones. A esto se sumaba un cambio inevitable: su voz. Michael estaba creciendo, su estilo comenzaba a transformarse, pero las canciones seguían teniendo un enfoque más infantil. Y más que un rechazo inmediato del público, lo que empezó a notarse fue una desconexión artística. Michael ya no encajaba de todo con el material que estaba interpretando, y esto dejaba claro que algo tenía que cambiar. Intentaron adaptarse con un nuevo sonido más cercano al funk y al disco. Lograron recuperar parte de su frescura con temas como Dancing Machine, pero el problema de fondo seguía ahí. No podían evolucionar realmente dentro de Motown, y con el paso del tiempo esa tensión dejó de ser solamente creativa, para convertirse en una decisión inevitable. Rompieron contrato con Motown Records. Mediáticamente hablando, esto no fue silencioso. Llevaban varios años en negociaciones buscando más control creativo, pero Motown simplemente no cedió. Así que el contrato que tenían con ellos finalizaba en el 76, por lo que simplemente decidieron empezar a hacer negociaciones con Epic Records en el 75, y de esta manera anunciar su salida. Pero yo creo que le voy a tener que dejar hasta aquí porque ya saben que YouTube no me deja subir videos tan largos. Entonces aquí le cortamos y nos vemos en la segunda parte, la cual ya pueden encontrar en la descripción del video y muy posiblemente también en la caja de comentarios. Entonces allá nos vemos.